Hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con lo que es el estudio de la palabra de Dios del libro de Génesis, llamado Dios y la creación. Continuaremos con el estudio. En el estudio anterior estuvimos viendo acerca de cómo el libro de Génesis nos revela pues que hay un Dios, el Dios creador, el único Dios verdadero. También vimos cómo por medio de la Biblia se nos revela que hay un Dios, pero también la creación nos revela su poder, su deidad, sus atributos invisibles. Y que podemos conocer a Dios, saber que hay un Dios por medio de la creación, pero podemos conocer a Dios por medio de su palabra, por medio de la revelación del Evangelio acerca de Jesucristo. Y eso pues puede traernos la salvación. También vemos que no podemos conocerlo, pero no podemos comprenderlo por completo. También vimos acerca de los atributos de Dios. La santidad, vimos sus atributos revelados en la Biblia, en el primer pasaje, y cómo estos atributos o perfecciones nos revelan la santidad de Dios, la cual debe traer a nuestras vidas un temor o reverencia, una alabanza hacia Él. Debe causar algo en nosotros, y de esta manera Dios cumple su propósito. Todo lo creó para su gloria, todo lo hace para su gloria. De la creación que vimos, que esta creación es temporal, procede de Dios, depende de Dios, fue creada de la nada por el decreto de Dios, y que Dios y la creación son distintos. Dios trasciende la creación, es decir, no es afectado por el espacio y el tiempo, y existe antes de la creación, sobrepasa o está por encima de todo, gobierna la creación y la sostiene. Ahora, ¿por qué? Les comento esto, es un resumen de lo que vimos la semana pasada, el entender que Dios es diferente, es distinto de la creación, lo cual niega el panteísmo, lo cual algunas personas creen que en la creación hay divinidad, o Dios y la creación son la misma cosa, pero no es así. Son diferentes, pero tampoco hay lo que se llama el deísmo, que el deísmo es que se piensa que Dios no se relaciona con la creación y no puede ser conocido, pero Dios crea y sostiene el universo y se da a conocer al hombre. Entonces, esta es la verdad. Dios se hace evidente y se revela por su palabra en el Evangelio de Jesucristo para la salvación de todos nosotros, por su misericordia, por su voluntad, por su gracia. Hoy veremos en el versículo 2, en Génesis 1:2, varias cosas de los atributos de Dios. Seguiremos viendo acerca de la soberanía de Dios. Que Dios es un espíritu invisible, el Espíritu Santo en la creación, y la sabiduría y omnisciencia de Dios. Y acerca de la creación veremos el estado inicial de la creación y una teoría algo polémica acerca de la creación que se llama la teoría de la brecha. Y pues vamos ahí a leer en su palabra Génesis 1 y 2. Dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. En la versión Reina Valera nos dice, en el versículo 2, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, como les comentaba, vamos a ver el estado inicial de la creación. Este versículo nos dice que la tierra está sin orden y vacía, en una oscuridad total, y la tierra estaba cubierta por agua completamente. Ahora, hay que ver ahí estas palabras que dicen sin orden y vacía, o desordenada y vacía. Nos dice, eso es la palabra tohu, que quiere decir desolación, desierto, sin forma, confuso, falta de forma, soledad y vacío. Y la palabra babohu, que es estar vacío. Y están aquí combinadas, por eso nos dice que está desordenada y vacía. Estas dos palabras en la Biblia solamente aparecen 2 veces combinadas,
y en una aparece solamente la palabra tohu, no se usan mucho, pero la aplicación es muy definida, muy acertada. Ahí en Isaías 34:11, 45:18 y Jeremías 4:23 se utilizan para referirse a algo que está desierto, sin habitantes, destruido, por lo tanto sin un orden. Y voy a leer ahí Isaías 34:11, dice: pero el pelícano y el erizo la poseerán, el búho y el cuervo habitarán en ella. Dios extenderá sobre ella el cordel de desolación y la plomada de vacío. Entonces dice que habrá desolación y vacío, como dice en Génesis 1:2. Aquí hay un juicio sobre la tierra, sobre las naciones que está anunciando Isaías, específicamente sobre la tierra de Edom, que son los descendientes de Saúl. Y dice que estas naciones quedarán destruidas y sin habitantes. Esa es la noción que nos da aquí en Isaías 34:11. En Jeremías 4:23 dice: miré la tierra y estaba sin orden y vacía, y a los cielos y no tenían luz. En el 4:25 dice: miré y no había hombre alguno, y todas las aves del cielo habían huido. Entonces otra vez nos dice: no hay orden y no hay habitantes, no hay hombres que habiten. En este caso es el juicio anunciado por Dios sobre la tierra de Israel, que iban a ser arrasados, que iban a ser destruidos, que estaría desierta la tierra, que no había habitantes, que no había una nación establecida. También vemos que agrega que está sin luz, y pues se hace una clara explicación de lo que nos dice en Génesis 1:2. Está la tierra sin habitantes y sin orden establecido. También tenemos Isaías 45:18, dice: porque así dice el Señor, que creó los cielos, el Dios que formó la tierra y la hizo, la estableció y no la hizo un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. Y aquí nos dice otra vez: un lugar desolado, un lugar deshabitado, un lugar vacío, un lugar sin vida. Pero si se fijan, dice que el Señor, ¿qué hizo? Formó la tierra y la estableció, no para ser un lugar desolado, sino para ser habitada. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Bueno, como les decía, estas palabras indican un desorden, describen lugares destruidos, sin seres vivos, sin habitantes humanos. Entonces, el estado inicial de la creación es que la tierra no tenía un orden establecido, estaba inacabada y no había seres vivos. Estaba sin habitar y aún no había condiciones para que hubiera seres vivientes. Ahora vamos a ver más adelante la condición, o sea, lo que trata de decir aquí, o lo que dice más bien aquí Dios por medio de su palabra, es que la tierra, todavía Dios iba a ordenar la tierra, a darle una forma, y iba a llenarla de habitantes. Entonces por eso dice que está sin forma, inacabada y sin habitantes. En la siguiente parte del versículo nos dice: las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Las tinieblas cubrían la superficie del abismo. ¿A qué se refiere con las tinieblas? Algunos piensan que se refiere al mal, a tinieblas espirituales, pero no es así. Los siguientes versículos que vienen más adelante en el relato de la creación nos van a dar la respuesta. Ahí en Génesis 1, del 3 al 5 nos dice: entonces dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas. Y Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, había tinieblas, pero Dios crea la luz y separa estas. Entonces, son dos cosas distintas. La oscuridad, como entendemos, es ausencia de luz, pero aquí Dios identifica a esa luz con el día y nos está hablando de iluminación, de alumbramiento, de poder ver algo que sea visible. Y al identificar a las tinieblas con noche nos indica una oscuridad física. Entonces, en este contexto vemos que son tinieblas, que son oscuridad.
Ahí el apóstol Pablo utiliza este pasaje para hablando de esa creación de luz física, de esa oscuridad que había, para hablarnos de algo espiritual. Ahora sí es algo espiritual en 2 Corintios 4:6, donde dice: pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Entonces, bueno, hace Pablo una analogía, ¿verdad? De cómo dice: la luz física resplandece en la oscuridad. Bueno, así. ¿Y para qué lo hace? Para iluminar, para que podamos ver. Así Dios va a resplandecer nuestros corazones para poder ver a Dios o la gloria de Dios. ¿En quién? En Cristo. Entonces ahí sí habla de una iluminación espiritual. Y ahí en Génesis 1:12 es una iluminación física. Entonces había una oscuridad total. Y luego dice: las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Qué es el abismo? Bueno, aquí mismo se define, porque aquí dice que las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu se movía ¿sobre qué? Sobre la superficie de las aguas. Son las aguas que cubrían la tierra. En la Biblia, la palabra abismo se usa para hablar del océano o del mar. Por ejemplo, en Isaías 51:10 dice: ¿no eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo? El que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos. Entonces, la tierra está cubierta completamente por agua. Y también, pues en el contexto que tenemos, en lo que sigue, pues nos va a decir en Génesis 1, del 6 al 8, que Dios va a separar las aguas de abajo, las aguas de arriba, y va a formar la extensión de los cielos o la atmósfera terrestre. En Génesis 1, 9 y 10 nos dice que Dios junta las aguas en una parte y aparece lo seco, que es la tierra. Entonces el estado inicial de la tierra era cubierto totalmente por agua. Hay un salmo también que nos habla acerca de esto, nos describe todo esto. El Salmo 104, 5 al 9 dice: Él estableció la tierra sobre sus cimientos para que jamás sea sacudida. La cubriste con el abismo como con un vestido. Las aguas estaban sobre los montes. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se precipitaron. Se levantaron los montes, se hundieron los valles, al lugar que tú estableciste para ellos. Pusiste un límite que no pueden cruzar para que no vuelvan a cubrir la tierra. Entonces, nos habla de cuando Dios estableció la tierra y cómo dice que está cubierta por el abismo como por un vestido, o sea, totalmente cubierta por agua, y cómo Dios ordena y separa los montes, ordena los valles, les da lugar, y es un límite que no se puede cruzar. Entonces Dios tomó la tierra cubierta de agua y puso orden sobre ella, estableció los límites de mar y tierra. Entonces, bueno, hasta aquí podemos ver que el estado inicial de la tierra es inacabado, sin una forma, sin un orden, sin vida, sin habitantes, en una total oscuridad y cubierta en su totalidad por agua. ¿Qué va a pasar después? Bueno, Dios va a comenzar a dar el orden a la creación. En el día 1, que es Génesis 1 del 3 al 5, crea la luz y la separa de la oscuridad. En el día 2, que es Génesis 1 del 6 al 8, hace la expansión para separar las aguas de arriba y las aguas de abajo, que es el mar y la atmósfera. En el día 3, que es Génesis 1, 9 al 13, dice que junta las aguas abajo y surge la tierra, surge lo seco, y separa tierra y mar, continentes. Y luego también viste la tierra de árboles y plantas vegetales en ese mismo día. En el día 4, en Génesis 1, de 14 al 19, Dios llena lo que es los cielos. ¿Con qué? Con las lumbreras, con el sol, la luna y las estrellas. Y estos son para tiempos y señales del hombre. En el día 5, Génesis 1, 20 al 23, llena el mar y cielo atmosférico de seres vivientes y aves. En el día 6, que es del 1 al 24 al 26, llena la tierra de animales terrestres y crea al ser humano, al hombre, varón y hembra, los crea.
De esta manera Dios termina la habitación del ser humano, y donde un día el Hijo de Dios se vestirá de naturaleza humana y llevará a cabo la obra de salvación. Entonces Dios ordena y llena la tierra, la creación, esa que tenemos aquí inacabada en Génesis 1 y 2. En Génesis 2:1 nos dice que la creación fue terminada. Dice: así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y se fijan cómo dice: allá dice que está desordenado, acá dice que está acabado, allá dice que está vacío, y acá dice que ya están todas sus huestes, están todos los habitantes que no estaban en Génesis 1 y 2, y en Génesis 2:1 ya está todo ordenado y lleno de habitantes, de animales y del hombre. Ahora, hay una teoría conocida como la teoría de la brecha. Quiero hablar de esta teoría. A lo mejor muchos pueden pensar: ¿para qué hablar de eso? Pero es importante porque realmente sí es una teoría que mucha gente enseña y es muy sensacionalista, llama mucho la atención. Pero pues es importante el que ya vimos qué dice la palabra, a qué se refiere Dios, con desordenada y vacía, cubierta de agua y oscuridad. Bueno, algunos interpretan que en Génesis 1:1 y 1 y 2 hay un espacio de tiempo indefinido. Por eso se le llama la teoría de la brecha de tiempo, donde aseguran tiene lugar la rebelión de Satanás y el gran juicio sobre él, donde esa tierra original o creación original es destruida y por eso llegó a estar desordenada y vacía. Indica aquí que habría un juicio de Dios sobre los ángeles, y entonces en Génesis 1 y 3 comenzaría una recreación. Entonces, aquí en la palabra que dice estaba, que es la palabra haya del hebreo, para ser o estar, en vez de traducirla como estaba, la llegan a interpretar como llegó a estar. Entonces dicen: la tierra llegó a estar desordenada y vacía. Sin embargo, lo que hace el versículo 2 es describir el resultado de la creación mencionado en el versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Está describiendo, está continuando el relato. No está diciendo que llegó a estar, sino que así estaba en un principio. Así quedó, así la creó Dios y luego la terminará. Argumentan, bueno, que hay una creación llamada preadámica, o sea, antes de Adán, donde había seres vivos. ¿Cuál es el fin de esto? Bueno, el fin de esto es acomodar las teorías del mundo, de fósiles, de dinosaurios, de la datación de millones de años de la Tierra, a la Biblia, y decir: en ese tiempo indefinido vivieron todos estos seres y murieron, y por eso están todos esos fósiles, y por eso la datación que dan los hombres. Esto se le llama hacer una eisegesis, esto es decir, meter nuestros pensamientos o teorías humanas al relato de la Biblia para interpretarlo. Y pues eso es un error. Es un error al interpretar la Biblia. La Biblia se interpreta con la Biblia misma, con la doctrina que la Biblia nos da. Argumentan que los pasajes que leímos de Isaías 34 y 11 y Jeremías 4:23, como les decía, habla de una destrucción que genera desorden y vacío, que son consecuencias del juicio de Dios anunciado por los profetas a las naciones de Edom y de Israel. Entonces piensan, dicen: si allá hubo un juicio, pues acá también. Pero pues no es así. El hecho de que en esos textos se diga que esté sin orden y vacío o destruido y haya juicio, es porque los textos lo dicen. Están hablando del juicio de Dios sobre Edom y sobre Israel. Pero en Génesis 1 y 2, en ningún lado del relato de la creación está hablando de un juicio. Está hablando de la creación de los cielos y la tierra, y nos está describiendo el estado inicial de la creación. Entonces, ese es, por el contexto bíblico, no nos habla de ese juicio ni de esa destrucción. No hay nada que nos diga o nos indique eso. Ahora, en el contexto bíblico más posterior, bueno, como les decía, anterior,
en Génesis 1:1 dice, creó los cielos y la tierra. 1 y 2 nos describe la condición inicial de la creación, y lo posterior nos dice que Dios ordena y llena la creación. Eso es lo que nos está diciendo en ese contexto próximo al pasaje. No podemos aislar el pasaje, tiene que interpretarse con todo el relato. Ahora, y como vimos, en Génesis 2:1 nos dice que ahí fueron acabados los cielos y la tierra, y lo llenó con todas sus huestes. Como decía, orden y lo llena de vida. Ahora, además, cuando Dios concluyó su obra, en Génesis 1:31 dice, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. En Eclesiastés 3:11 dice, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. Entonces, todo lo que hace Dios lo hace de manera correcta y lo concluyó como se los decía en Génesis 2:1. Ahora, además, para esta teoría de fósiles, dinosaurios y hombres y dataciones tan grandes, tendría que haber muerte de muchos animales, que son los fósiles que vemos ahora. Y para esa rebelión de Satanás, en esa creación anterior, pues tendría que haber pecado, maldad y muerte. Antes de la creación de Adán y Eva, antes de la caída y la rebelión ante Dios. Y nos dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio del hombre, y por medio del pecado la muerte, así la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Entonces vemos aquí que antes de la caída de Adán y Eva no había pecado, no había la consecuencia que es la muerte. Entonces no podía haber muerte de animales ni pecado antes de la creación del mundo, antes de Adán y Eva. Por lo tanto, no hay una brecha de tiempo ahí entre Génesis 1:1 y 2. Este es el contexto de toda la Escritura, no solamente el contexto próximo, no solamente de la interpretación que tengamos ahí, es toda la Escritura y es la doctrina de Dios. Entonces, ahora, generalmente esta doctrina es muy, como les digo, es sensacionalista, porque te dice que hay un tiempo ahí de fósiles y de rebeliones y de batallas y muchas cosas. Generalmente los que predican esto, la mayoría, no todos, que no vamos a generalizar tampoco, son personas sensacionalistas que buscan llamar la atención de la gente, que hablan de Satanás, que hablan del anticristo, que hablan de extraterrestres, que hablan de ovnis, gigantes, guerras, que Gog y Magog y que las naciones, y hablan de todo eso menos de Dios. Como les digo, para atraer a personas. Ahora, las personas, lamentablemente, y lo voy a decir, que desean escuchar estas cosas, son personas que tienen comezón de oír esto, pero no quieren o no les interesa conocer a Cristo. Entonces son pastores que no se preocupan por que Cristo sea formado en su iglesia, y son creyentes que no se preocupan por conocer a Cristo y que el carácter de Cristo se forme en ellos. Entonces, realmente tenemos que volvernos a Dios y que volvernos al Evangelio de Cristo y a lo que la Biblia dice, y dejarnos de estas cosas sensacionalistas. Ahora, quise hablarlo por esto, no tanto tampoco por ser sensacionalista. Y vamos a volvernos a Dios y vamos a ver ahí algo muy importante que nos dice este pasaje, que dice acerca del Espíritu Santo. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ya vimos acerca de la creación, su estado inicial. Ahora vamos a ver acerca de Dios en estos pasajes. El Espíritu Santo. Es la primera referencia, o la primera vez que aparece en la Escritura, el Espíritu de Dios presente en la creación. Es la primera vez que se hace referencia a la tercera persona de la Trinidad. En el primer versículo, donde dice, en el principio creó Dios, nos está hablando del ser divino. Y el ser divino, hermanos, son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí nos está hablando del Espíritu de Dios, está distinguiendo al Espíritu Santo, como les decía, que es la tercera persona de la Trinidad. Nos dice que se movía sobre la faz de la tierra, que estaba cubierta por agua.
La palabra para movía es la palabra rajá, que quiere decir empollar, mover o temblar. Y lo que se refiere es una figura de cómo es como una gallina cubre los huevos para calentarlos, para que puedan desarrollarse y salir a la vida, como una especie de incubación. También se usa para expresar un ave sobrevolando en círculos sobre sus polluelos, cuidándolos. Entonces, y aquí tenemos, hay dos pasajes en los que se usa este término rajab de moverse, temblar, empollar. Es de Deuteronomio 32, 10 al 11, dice: lo encontró en tierra desierta, en la horrenda soledad, lo rodeó, cuidó de él, lo guardó como a la niña de sus ojos, como un águila que despierta su nidada, que revolotea sobre sus polluelos, extendió sus alas y los tomó y los llevó sobre su plumaje. La palabra aquí que se utiliza es revolotear. Revoloteaba, cuidaba sus polluelos. En Isaías 31:5 dice: como aves que vuelan, así protegerá el Señor de los ejércitos a Jerusalén. La protegerá y la librará, la perdonará y la rescatará. Entonces dice: como aves que vuelan, así protegerá el Señor. Entonces, ¿qué se refiere? Bueno, el Espíritu Santo está sobre la creación, sobre la tierra, sobre ese mar, está sobre él, y está él, como quien dice, cuidando, protegiendo, pero incubando, formando, llevando a cabo la creación. Si se fijan, está hablando del estado inicial de la creación, y luego nos dice: ahí está el Espíritu Santo sobre la creación, y luego ordena, perdón por la expresión, ordena y crea la vida, da la vida a los animales y da la vida al hombre. Eso es lo que nos indica este Espíritu Santo, que es Dios, estando sobre la tierra. Va a empezar a dar orden y forma y llenar de vida la tierra. Entonces, ahora, ese Espíritu no es visible. De hecho, Dios no es visible. Dios es espíritu invisible. Al describir o relatar al Espíritu Santo sobre las aguas, no nos imaginemos algo ahí, una paloma arriba de las aguas, ¿verdad? Ni un polluelo, no vayamos a pensar eso, sino era lo que está diciendo Dios. Ahí estaba el Espíritu Santo, y es algo que no se veía. Pero van a empezar a ordenarse las cosas por la orden de su palabra. Va a empezar Dios a decir: y sea la luz, y el Espíritu Santo traerá a la existencia la luz. Y luego va a decir: y sepárense las aguas, y el Espíritu Santo es el que estará separando las aguas y separando la tierra y trayendo los seres vivientes de las aguas, de los cielos, sacando de la tierra los seres vivientes de la tierra, formando al hombre del polvo de la tierra y soplando aliento de vida para que sea un ser viviente. Pero nada de eso vamos a ver algo. No hay algo visible. Bueno, nadie lo vio, pero si alguien lo hubiera podido visto, no hubiera visto algo, solamente hubiera visto las cosas ocurriendo. ¿Por qué? Porque Dios es invisible. Dios no es algo observable. Y aquí quiero hablar un poco acerca de eso, ¿no? De que Dios es espíritu, que Dios es espíritu invisible. Dios es distinto de la creación, es independiente, es trascendente. ¿Qué quiere decir con esto? Que Dios no está hecho de ninguna materia. Dios es invisible, Dios es intangible. Nosotros no podemos observar a Dios. No hay un instrumento que pueda desarrollar el hombre, ninguno, de ninguna manera, que pudiera decir: con esto vamos a observar a Dios. Es imposible, porque Dios es espíritu. Dios no es nada material, no es nada de energía de la creación, es totalmente distinto. Es algo que es hasta incomprensible para nosotros eso. En Romanos 1:20, como vimos, dice: porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. ¿Qué dice? Atributos invisibles. Dios no puede ser visto.
Solamente podemos saber que existe Dios si lo viéramos de esta manera, una, por la Biblia, que es lo principal, y segundo, por medio de las cosas hechas. Pero por medio de las cosas hechas no estamos viendo a Dios, estamos viendo lo que Dios produce por su omnipotencia, por su omnisciencia, por su omnipresencia, por su sabiduría, por su eternidad, por su poder. Vemos el efecto, por así decirlo, el efecto de la existencia de Dios. Entonces, como les digo, Dios no puede ser visto, es espíritu invisible, pero se hace evidente por medio de las cosas hechas. En Colosenses 1, 15 y 16 dice: Él es la imagen, hablando acerca de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces, cuando está hablando acerca del Señor Jesucristo como Creador, y nos dice que Él manifiesta al hombre, o revela al hombre, revela quién es Dios, su fidelidad, su gracia, su amor. ¿Y esto qué nos hace entender? Bueno, Cristo, sabemos que es la segunda persona de la Trinidad, y también Cristo es espíritu invisible, pero ese que era invisible, que era intangible, encarnó y se hizo visible y se hizo tangible. Esa es la encarnación de Dios. ¿Y qué hizo? Mostró el poder, pero no solamente, no solamente que mostró su poder, su autoridad sobre la creación, cuando Él detiene los vientos y la tormenta, cuando Él crea a partir del agua el vino, sino que Él muestra el amor, la fidelidad, el cumplimiento de las promesas, la gracia para los hombres, la misericordia, y manifiesta a Dios. Entonces nos lo hace visible y nos lo hace más comprensible y entendible para llevarnos a la salvación. Y esa es la sabiduría de Dios mostrada en todo esto. Pero a Dios espíritu invisible, no podremos verlo jamás. Podemos solamente por su misericordia y su gracia contemplar a Cristo en aquel día en que seamos llamados. Contemplaremos la gloria de Cristo, que es, Él está mostrando la gloria del Padre. Ahora, ¿a dónde iba con esto? No sé si usted alguna vez ha visto alguna tormenta en algún lugar, que ve los vientos y está atrás de una ventana, de esas ventanas que no dejan pasar ningún ruido, y ve los árboles, y los árboles están. Y no sé si se ha puesto usted a pensar, a decir, pareciera que ese árbol se está moviendo solo. No, pareciera que el árbol se está moviendo sus hojas y moviendo sus ramas, porque usted no está escuchando nada del viento. Usted entiende que el viento mueve el árbol, pero si fuera la primera vez que usted viera ese fenómeno, podría llegar a pensar que el árbol se está moviendo solo, porque el viento no se ve. Cuando usted sale a la calle va a sentir el aire y va a decir: es el viento, aunque no lo veo, es el viento que está moviendo el árbol. Bueno, la creación está aquí y es gobernada por Dios, y Dios está en todos los procesos, en el sostenimiento, en que haya vida, en que sigamos aquí nosotros, en nuestra formación dentro del vientre de nuestra madre. Ahí está Dios, ahí está el Espíritu Santo dando vida. Y usted va a decir: no, pues es que fue un embarazo. No, es que realmente no lo vemos. Vemos el efecto, vemos los vientos, vemos las nubes, vemos todas las cosas, pero es el efecto de que Dios creó, pero también es el efecto del gobierno de Dios sobre la creación, y muchas veces lo perdemos de vista y pensamos que son fenómenos naturales y que ya sabemos cómo son. Sí, pero hay alguien que los gobierna y los lleva a cabo, y ese es Dios, y eso que no los perdamos de vista. Ahora, ¿qué nos dice acerca del Espíritu Santo en la creación? ¿Qué nos dice la Biblia? Hay pasajes que nos hablan acerca de eso. Nos dice Job 33:4:
El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Aquí está diciendo uno de los amigos de Job, le está diciendo, está hablando ahí diciendo que él nació, que el Espíritu de Dios lo formó, lo hizo y le dio aliento de vida. No está hablando de la creación directamente, siempre está hablando de él, de nuestro nacimiento y del nacimiento de todos los hombres. Pero, si se fijan, nos está dando la descripción de Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Está ahí el Espíritu de Dios que, formando al hombre del polvo de la tierra y soplando en su nariz aliento de vida. Ahí está el Espíritu Santo creando al hombre. Y ahora, ya el Espíritu Santo creó al hombre y viene toda la descendencia de Adán que somos nosotros, pero el Espíritu Santo sigue formando a cada persona, gobernando eso que sucede dentro del vientre, que muchas veces no podemos comprender cómo es que sucede, cómo se ordena, así, cómo es posible que esto suceda, ¿no? Cómo es posible que todo se ordene, las células empiecen a crecer y se forme un ser humano. ¿Quién está ahí? Está Dios, está el Espíritu Santo. Está dando vida a cada persona. Después ese aliento vuelve a Dios, pero el que lo da para cada persona es Dios. También en Isaías 40, 12 y 13 dice: ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano y con su palmo tomó la medida de los cielos? ¿O con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra? ¿Quién pesó los montes con la báscula y las colinas con la balanza? ¿Quién guió al Espíritu del Señor o como consejero suyo lo enseñó? Está hablando de la creación otra vez. ¿Y a quién se refiere? ¿Quién enseñó al Espíritu del Señor? Pregunta. Entonces otra vez vemos al Espíritu de Dios en la creación. Ahora, no solamente eso, dice, podría decir, ¿qué persona? Bueno, ¿qué persona de nosotros le dice a Dios, verdad? Pero realmente también está diciendo aquí que ese Espíritu conoce, sabe y que nadie le puede enseñar. No está hablando de una energía, está hablando de una persona. Entonces vemos que es la persona divina del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, hablando aquí acerca de la creación. En el Salmo 104, 27 y 30 dice: todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Tú les das, ellos recogen, abres tu mano, se sacian de bienes, escondes tu rostro, se turban, les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevan la superficie de la tierra. Está hablando de todos los seres vivos que estamos esperando en Dios, y que cuando Él quita el aliento de nosotros, nosotros morimos. Pero dice que el Espíritu renueva la vida en la tierra. Por eso no cesa de existir la vida en la tierra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que mantiene la vida biológica de la tierra. Está ahí actuando. No lo vemos, pero ahí está actuando, como les decía. Entonces, como hemos visto, Dios es Espíritu, ¿verdad? Y está ejecutando la creación, llevando a cabo el orden, la forma de la tierra, estableciendo los límites de la habitación del hombre, formando las criaturas vivientes y dándoles vida. Ahora, ¿qué más podemos ver en este pasaje? ¿Qué dice ahí? O en estos pasajes, porque no solamente es 1 y 2, sino estamos viendo que es donde separa la luz del día, donde separa el mar, la atmósfera y la tierra, crea los animales, crea al hombre. Aquí también nos habla acerca de los atributos de Dios, como soberanía, sabiduría y omnisciencia. Dios creó la tierra en soberanía, por su libre voluntad, sin que nadie se lo pidiera, sin que lo necesitara, sin ninguna condicionante. Lo hizo por su mandato. Es el dueño de la creación, pero además gobierna sobre ella. ¿Por qué decimos que gobierna? Bueno, si se fijan, Él aquí determina qué hace.
Crea la luz y la separa. Separa las aguas, separa la tierra. Ese orden es porque Él es el soberano, es porque Él determina hacerlo así. Solamente puede determinar el orden que da la creación. Y ese orden no ha cambiado desde el principio de la creación del mundo. Sigue habiendo luz, sigue habiendo luz, sigue habiendo oscuridad, sigue habiendo invierno, primavera, y vamos a ver algunos pasajes. En Isaías 45:18, que lo leímos anteriormente, dice: porque así dice el Señor, que creó los cielos, el Dios que formó la tierra y la hizo, que dice: la estableció y no la hizo un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor, no hay ningún otro. ¿Qué está diciendo? Dios formó la tierra, estableció, le dio forma, le dio un orden para ser habitada. ¿Por qué? Porque Él es el Señor y no hay ningún otro. Hechos 17:26. De un solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. El soberano Dios determinó los tiempos. Si se fijan, pues tenemos nosotros que la tierra da la vuelta al sol, son 365 días, la luna son 28 días, de hecho los meses son de 28 días, como debieran de ser, y esos tiempos están establecidos por Dios. Las estrellas también tienen sus ciclos en que se ven. Ya se sabe que la estrella tal va a salir en tal fecha, el eclipse tal, ya se van viendo, ya se tienen establecidos los tiempos en que sucede. También estos servían para las cosechas y en el caso de Israel, para las fiestas y la adoración a Dios. Entonces el soberano Dios determina los tiempos y también determina los límites. ¿Dónde vivimos? Pues vivimos en la tierra, no vivimos allá en la profundidad del mar, no vivimos siempre en un barco. Sí hay barcos que andan ahí, pero no podemos vivir ahí siempre. No podemos vivir en el espacio. Sí hay astronautas, pero quítenles el casco y quítenles la nave y no pueden vivir ahí. Entonces Dios determina dónde vivamos, que es en la tierra, y nos da límites al mar, da límites a los ríos, da límites a la tierra. Y ese es el orden que Dios estableció. En Génesis 8:22 dice: mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. ¿Qué está diciendo Dios? Este orden lo establecí yo, y mientras la tierra permanezca, mientras no sea destruida por Él, no va a desaparecer. Sigue habiendo, como les digo, luz y día, sigue habiendo los tiempos de las cosechas, el verano y el invierno. ¿Alguna vez usted ha visto que siempre sea de noche? ¿O siempre sea de día, 24 horas al día, que nunca el sol se oculte o nunca salga? No, siempre está ese orden porque Dios así lo ha establecido y Dios lo gobierna. Entonces, bueno, ahora en todo esto vemos no solamente la soberanía de Dios, su gobierno sobre la creación, su control, sino que vemos también su inmensa sabiduría y su conocimiento o omnisciencia. Vamos, no existe una mejor manera de haber creado el universo, una mejor manera de ordenar la creación, de establecer sus tiempos y sus límites, de crear y dar vida. Esto para cumplir su propósito. ¿Para qué? Para su gloria. En el Salmo 104:24 nos dice: cuán numerosas son tus obras, oh Señor, con sabiduría las has hecho todas, llena la tierra de tus posesiones. Llena la tierra de tus posesiones. Llena está la tierra de tus posesiones. Perdón, ahí es por mi letra que de repente está media fea. ¿Qué nos dice? Que llena está la tierra de las posesiones de Dios. Y esas posesiones nos muestran la gran sabiduría de Dios. ¿Qué nos dice? Llena está la tierra de tu sabiduría. Usted se despierta, se levanta, ve. Si se ve al espejo, está viendo algo grandioso, porque es la creación de Dios, no porque es usted. Es la creación de Dios y está llena de sabiduría. Cómo funcionan sus ojos, cómo funcionan sus oídos, cómo podemos hablar, cómo podemos pensar, cómo comemos, cómo disfrutamos.
cómo caminamos, cómo vivimos. O sea, todo eso es una sabiduría inmensa. En Proverbios 3, 19 y 20 nos dice: con sabiduría fundó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos, con su conocimiento los abismos fueron divididos y los cielos destinan el rocío. Entonces, otra vez, Él fundó la tierra con sabiduría, con inteligencia, y su conocimiento fundó los abismos. Entonces, realmente la sabiduría de Dios es impresionante, es infinita, al igual que su conocimiento, es omnisciente, todo lo sabe. En Isaías 40, 28, que lo leímos también en el estudio pasado, dice: ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa, su entendimiento es inescrutable. Entonces, bueno, Dios es sabio, hermanos, infinitamente, conoce todo, su sabiduría y sus conocimientos son inescrutables. Y les voy a decir algo: en el estudio pasado veíamos que nosotros podemos conocer a Dios, pero que no podemos comprenderlo por completo. Bueno, dentro de la omnisciencia de Dios está también el que Él se conoce por completo. Él se conoce por completo. Nosotros no podemos comprenderlo. Ahí en 1 Corintios 2:10 dice: pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. ¿Qué nos está diciendo acerca de Dios? Dios todo lo puede ver, Dios todo lo conoce, Dios todo lo sabe, de toda la creación, pero aún dice lo profundo de Él. Nosotros ni para cuándo podemos, pero gloria a Dios que podemos conocerle, gloria a Dios que podemos comprenderle hasta donde Él nos da, y eso nos permite glorificarlo y alabarlo y adorarlo. Entonces, hermanos, para concluir, Dios en soberanía, con infinito conocimiento y sabiduría, creó el universo y estableció un orden desde el principio para que el hombre habite la tierra y lleve a cabo su plan, la relación eterna de Dios con el hombre para la gloria de Dios. ¿Esto qué debe producir en nosotros? Decir: oye, cuando veo tu obra, tus cielos, obra de tus manos, pienso: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Es un asombro decir: cuánta sabiduría, cuánto poder, y nosotros tan débiles y pecadores, y que fallamos, y que somos falibles, y que muchas veces hasta nos quejamos, y Él tiene memoria de nosotros. Él tiene gran gracia y misericordia, siendo el Todopoderoso. Dios nos ama, o sea, nos hace ver ese amor, esa gracia, esa misericordia para con nosotros, y nos asombra, pero también nos produce alabanza, nos produce alegría, nos produce felicidad. Quiero terminar con un salmo, es el Salmo 148, 1 y 4, que es: alabe la creación al Señor. ¿Qué es lo que debe haber en nuestros corazones? Una alabanza por esa sabiduría y soberanía de Dios. Dice: aleluya, alaben al Señor desde los cielos, alábenlo en las alturas, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos, alábenlo sol y luna, alábenlo todas las estrellas luminosas, alábenlo los cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaben ellos el nombre del Señor, pues Él ordenó y fueron creados. Los estableció eternamente y para siempre, les dio ley que no pasará. Alaben al Señor desde la tierra, monstruos marinos y todos los abismos, fuego y granizo, nieve y bruma, viento tempestuoso que cumple su palabra, los montes y todas las colinas, árboles frutales y todos los cedros, las fieras y todo el ganado, reptiles y aves que vuelan, reyes de la tierra y todos los pueblos, príncipes y todos los jueces de la tierra, jóvenes y también vírgenes, los ancianos junto con los niños. Alaben ellos el nombre del Señor, porque solo su nombre es exaltado. Su gloria es sobre la tierra y cielos. Él ha exaltado el poder de su pueblo.
alabanza para todos sus santos, para los israelitas, pueblo a él cercano. Aleluya.